Volvió a marcar el pulso de un peronismo que no encuentra rumbo. Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, justo cuando el PJ hacía un congreso ahí en el microestadio de Ferro y cuando estaban todos esperando su palabra para ver cómo se ordenan frente a un escenario absolutamente incierto. Incierto para la dirigencia, pero incierto también para la sociedad, porque la mayoría de la gente tiene muy fresco todavía el desastre que hizo Mauricio Macri con nuestros bolsillos, pero quiere castigar también el desastre que hizo este gobierno, el del Frente de Todos, con nuestros bolsillos. Claro, en esa encerrona no aparecen candidatos ni de uno ni de otro lado. Y es obvio que eso va a pasar porque la insatisfacción es con unos y otros. Pero el sistema de poder, de medios, el sistema empresarial, incluso las potencias extranjeras que miran cada vez con más cariño los recursos naturales que tiene nuestro país y que además está empezando a poder poner en valor a partir de obras que prosperaron en estos años, bueno, organizan de tal manera esa incertidumbre que pareciera que es simple alternancia, que ahora le toca a tal o a cual, que como gobernó el peronismo, ahora le toca a Juntos por el Cambio, y que lo único que podría interrumpir eso es la emergencia de un experimento absolutamente disparatado como la ultraderecha de Javier Milei. Bueno, en ese contexto de tanta incertidumbre, en el que no sabemos para dónde va a salir el plan económico, no sabemos cómo nuestras penurias van a evolucionar, y cuando digo nuestras penurias digo el no poder llegar a fin de mes, el que haya laburo pero que todos los laburos sean con sueldos bajísimos, el que no se pueda alquilar, el que no se pueda planificar tampoco un negocio o la propia vida de acá a unos meses. Bueno, en ese contexto es que Cristina ratificó que ella no va a ser candidata a presidenta. Y parece ahora haber encontrado en la decisión de la Corte Suprema de suspender 2 elecciones la excusa perfecta. ¿Por qué? Y bueno, porque viene diciendo que el Poder Judicial se mueve al compás de la oposición, viene diciendo que el Poder Judicial no solo la tiene con ella, sino que la tiene con el peronismo, y la Corte Suprema, 3 días antes de que empiece la veda electoral en 2 provincias donde iba a ganar el peronismo, suspende esas elecciones y no permite que se den esos 2 triunfos peronistas. Ahora, más que en esa decisión, en la decisión de si Cristina va a ser candidata o no, y en por qué toma esa decisión, me quiero detener en otra cuestión, que es la cuestión de fondo. Y permítaseme el juego de palabras, es la cuestión de fondo que tiene que ver con el Fondo Monetario. Cristina se refiere al fondo a principios de esa carta que publicó ayer en un parrafito. Dice así el parrafito: la historia que siguió al endeudamiento con el Fondo Monetario en el gobierno de Macri es la misma de siempre con el fondo en nuestro país. Interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina. La casualidad, dice la vicepresidenta, no es una categoría política y por eso, escucha esto, no es casual que ninguno de los 2 presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral. Los 2 presidentes que aceptaron el programa del FMI son, primero, Mauricio Macri, que es el que lo llamó, el que le pidió los 54.000 palos, de los cuales le terminaron desembolsando 45, y el otro, Alberto Fernández. Alberto Fernández firmó un nuevo programa con el Fondo Monetario llamado Acuerdo de Facilidades Extendidas, que vino a suplir o a refinanciar el acuerdo stand-by que había firmado Macri. Ahora bien, ¿no quería Sergio Massa acordar con el Fondo Monetario todavía antes que Alberto Fernández?
¿No presionaba desde la presidencia de la Cámara de Diputados Sergio Massa en el contacto permanente que tenía con el Tesoro norteamericano y con la Casa Blanca para que Guzmán apurara el trámite? Un trámite que dilató muchísimo tiempo, en parte porque el kirchnerismo le decía no cierres, no cierres, no cierres. Digo, porque en realidad hay otra pregunta que hacer que es la misma. Si Cristina dice que los que acordaron no están en carrera, que los presidentes que aceptaron el programa del FMI no tienen aptitud electoral, entonces si alguien quiere estarlo, debería no acordar con el programa del fondo, ¿no? O no haber manifestado su acuerdo en el momento, o haber manifestado su desacuerdo en el momento. ¿Esto quiere decir que el candidato a presidente va a ser Axel Kicillof y no Sergio Massa? ¿Quiere decir que va a ser Guado de Pedro y no el ministro de Economía? Bueno, la verdad no sé, y además no me parece tan interesante. Lo que sí me parece interesante de pensar es si lo que Cristina razona es que quien vaya va a perder. Porque en definitiva, el que aceptó atarse a la suerte del Fondo Monetario y atarse al programa del Fondo Monetario fue el gobierno. Entonces, si el gobierno, que incluye a Cristina, aceptó el acuerdo con el Fondo Monetario, más allá de que Máximo Kirchner haya renunciado a la bancada, más allá de que ellos hayan expresado varias veces que este programa no funcionaba, fue el gobierno el que aceptó, y en todo caso quizás lo que está diciendo Cristina en ese párrafo es que es el gobierno el que va a perder. Ahora, en otro fragmento de la carta, habla de las condiciones en las cuales se desenvuelve hoy la economía. Y dice, en este marco de brutal endeudamiento en dólares, el carácter bimonetario de la economía argentina, que se suma a la ya histórica restricción externa y a la compulsión por la fuga, inevitablemente coloca en rojo la cuenta corriente de nuestro país, que ante la escasez de dólares siempre termina con la inflación descontrolada, corridas cambiarias contra la moneda nacional, devaluación y más inflación. Y escuchá lo que dice acá. Así resulta imposible para cualquier gobierno administrar razonablemente la natural puja distributiva por el ingreso y convierte a la inflación en el más fenomenal instrumento de transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más ricos y concentrados. Una pregunta, ¿no era este el escenario también en 2001-2002? ¿No es ese el escenario que el kirchnerismo se jacta de haber revertido en los gobiernos de Néstor Kirchner y el primero de Cristina? Porque, digo, todo esto pasaba, había un brutal endeudamiento en dólares que renegoció Lavagna en 2005, después quedaron los buitres afuera, vino toda la discusión y demás. Había un brutal endeudamiento con el Fondo Monetario, que también enfrentó a Néstor Kirchner pagándole y sacándoselo de encima. Había una anomia social en la cual el que se vayan todos era la regla y el Poder Ejecutivo estaba recontra desprestigiado. ¿Y ellos no se jactan de haber revertido eso? Digo, ¿por qué no se anima ahora Cristina a proponer una gesta como la de aquel momento? Si es por un tema económico, me parece que no está justificado, porque en ese momento empezaba a atisbarse un ciclo de commodities caras. Se venía el super ciclo de la soja. Como crecía China, entonces la soja empezaba a volar. Ahora, ¿no se viene ahora otro momento también favorable para la economía argentina a nivel mundial, de la mano del gas, del petróleo y después del litio? ¿No tenemos otra pampa húmeda enterrada en Neuquén? Porque digo, en los 90 la pampa húmeda no producía los dólares que produce ahora 30 años después. Y Vaca Muerta, de acá a 10, 15 años, va a producir, según las obras que ya hay ahora hechas, ¿no? Según futurismos, va a producir más o menos como una pampa húmeda. Entonces, si esta semana terminaron el gasoducto, empieza a actuar también el oleoducto que exporta por Chile, el mundo necesita el gas y el petróleo que ya no le quiere comprar a Rusia por lo que se armó en la guerra, ¿no puede venir un superciclo en el cual ese contexto 2001ero que describe Cristina se pueda revertir? Bueno, la verdad es que la sensación que deja el texto es que la derrota es mucho más grande que la derrota del peronismo. Es la derrota de toda una forma de ver el desarrollo de un país, incluyendo a gente que otros pretenden excluir. Y pareciera de algún modo Cristina estar diciendo, bueno,
ya fue, intentamos enderezar el capitalismo lo más posible, pero se va a manifestar como se está manifestando en el resto del mundo. Quizás no hubo imaginación política en esta nueva oleada, como dice Álvaro García Linera, para pensarse fuera de un capitalismo decadente que Cristina considera que es la única forma de organizar una sociedad. Porque, bueno, como escribió Mark Fisher, no se sabe si la frase es de Zizek o de Jameson, pero es más difícil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y para Cristina está claro que el fin del capitalismo es inimaginable. Lo dijo el otro día en el Teatro Argentino de La Plata. Entonces es posible que su desánimo pase por ahí, porque ya no hay forma de hacer lo que a principios del siglo XXI el kirchnerismo se jacta de haber hecho. Y por eso también hoy hay mucha gente desanimada, que simplemente lo que tenían era esperanza en que fuera ella, en que sea Cristina. Quizás muchos de ustedes, del otro lado, también lo estén. Me parece que más que pensarlo como una fatalidad, lo que sirve es prepararse para lo que se viene. Pensar qué hizo mal este movimiento, o qué hizo mal el progresismo, o qué hicieron mal las fuerzas que se oponen a que la riqueza se acumule en muy poquitas manos. ¿Qué hizo mal incluso la propia Cristina? Aunque muchos la vean como una semidiosa o como la última esperanza. ¿Tenía derecho ella a decir que no? ¿Tiene derecho a decir que no? ¿Que se retira? ¿Que no se puede? Que no es posible esta vez hacerlo de vuelta. Se lo preguntamos a Álvaro García Linera el otro día, y Álvaro García Linera, no solamente ex vicepresidente de Bolivia, sino un teórico que yo respeto muchísimo, nos dijo esto. A no ser que quieras inmolarla, porque también tú tienes un pedazo de responsabilidad. ¿Qué hicimos, los que seguimos, los que estamos abajo, para brindarle un espacio de posibilidades, un menú de posibilidades de acción, de política económica, de política impositiva, que permita que ella diga, puedo caminar por acá? Linera dice que sí, que puede decir que no, que se tiene que hacer responsable toda esa gente que está abajo y que tanto le tiró de la pollera diciéndole dale, por no haber construido esa sucesión. Ahora, quiero cerrar este comentario con algo que escribieron mis compañeros de la revista Crisis, que dirige Marito Santucho, con un editorial que realmente parece muy pesimista. Cuando yo lo leí, le mandé una carita con una lágrima, porque se titula El otoño democrático. Algo así como lo contrario a la primavera democrática que se vivía ahí en los 80, que ayer revivimos de la mano de Katia Aleman. Dice así: hay una sabiduría específica en esa conciencia de Cristina de no poder, un paso atrás que no es huida, aunque no sepa cómo y cuándo podrá dar los dos pasos adelante, que suelen seguir, agrego yo esto, al paso atrás. Algo al menos parece haber quedado claro: la fórmula del delegado no resuelve nada, más bien complica todo. Y sigue Crisis, sigue Marito. Cristina reconoce la trampa que se cierne sobre los comicios de este año. Esa encerrona no solamente afecta al presente del Movimiento Nacional y Popular, sino que también amenaza su legado. Un peronismo de rodillas ante el Fondo Monetario podría perder las elecciones contra un ultraliberalismo que propala su ideología con orgullo, casi con descaro. Tal ha sido el fracaso de la promesa neodesarrollista que su antinomia radical penetró en la mente y el corazón de los descamisados. A modo de antídoto, por ahora, Cristina ofreció una señal, dicen en Crisis, ya demasiado tardía. Exige un programa más allá de los candidatos o las candidatas. Habrá que ver si logra tejer su propio manual de conducción, que a esta altura siempre reclama una formidable obra de actualización doctrinaria. Y claro, el problemático, siempre problemático, trasvasamiento generacional. Está clarísimo que Cristina no supo construir
esa generación que la sucediera, que el kirchnerismo tampoco lo supo hacer. Pero también está claro que ese Fondo Monetario, al cual no nos dimos cuenta que nos estaban hundiendo de vuelta, llevando de vuelta en el gobierno de Macri, es mucho más que una institución financiera. Es una forma de intervenir sobre los países que lamentablemente no supimos resistir a tiempo. Y que el propio peronismo no supo discutir a tiempo cuando empezaba este gobierno, que tenía la oportunidad de torcer ese destino que ahora Cristina dice era tan difícil de torcer. El Fondo Monetario parece una ambulancia cuando aparece, porque trae guita, porque parece que te lleva al hospital, porque parece que te evita la muerte o el desangrarte. Pero en realidad, ¿sabes qué es? El fondo es la ambulancia de la morgue. Y estamos tratando de recabar las primeras repercusiones de la decisión que tomó Cristina Fernández de Kirchner y que comunicó en esa carta difundida ayer cuando terminaba el Congreso del PJ, donde ratificó su negativa a postularse como candidata a presidenta en las propias elecciones, en las próximas, perdón. Mario Seco es intendente de Ensenada y es uno de los más fervientes partidarios de Cristina dentro del peronismo. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich aquí en Radio con vos. Bien, trabajando y ya ahora cortando para ir para Capital a encontrarme con todos los compañeros en este plenario que vamos a hacer ahí en Esmata, con diferentes actores de la política, gremialistas, cuadros políticos de los partidos, ¿no? Digo, de movimientos sociales, todo un poco. Todo un poco en lo que es la organización del 25 de mayo, ¿no? ¿Cómo fue para vos anímicamente esto? Bueno, a ver, estaba dentro de las reglas del juego, no nos vamos a engañar que esto se venía hablando ya hace un tiempo y que ella siempre, vamos a decir, pensando en todos, que esto puede pasar, que la condenen y nos saquen el candidato y nos quedemos sin candidato en el medio del camino, ¿no? Y esto sería peor. Entonces trata de ordenar la tropa, ¿no? Vamos a decir, porque la única que puede ordenar el desorden, la anarquía que hay dentro del frente de todo es Cristina. Es Cristina la única que puede ordenar esto, y es por eso mismo, vamos a decir, que prefieren no ser candidata, no que se baja porque no tiene ganas, que esto que lo otro, porque como decían que estaba deprimida, claro, está deprimida, Cristina tiene más voluntad que todos nosotros juntos. Lo que está claro, vamos a decir, que ella no quiere ser candidata para que no la condenen al otro día, porque digo, hoy se lo decía a otros colegas, para muestra sobra un botón. Lo que pasó en San Juan y en Tucumán es cómo la Corte va tomando decisiones políticas, no decisiones jurídicas. Sí. Esto está claro de que se viene la condena de Cristina y estos jueces de la Corte hoy están respondiendo al poder político y no a una cuestión judicial, ¿no? Digo, a ver, nosotros, aparte digo, Cristina sigue conduciendo, Cristina es la que conduce nuestro espacio político, que son de miles y miles de militantes, que nos organizamos para la contienda electoral por una persona que nos va mostrando cuál es el camino y quién será el candidato y todo lo que ella crea conveniente que tenemos que hacer. Eso, de ahí que nos organizamos y vamos con toda la fuerza que nos caracteriza, ¿no? Eso en la carta, lo que decías de la Corte, ella lo pone muy nítidamente. Ahora, hay otro tramo donde se refiere al Fondo Monetario que quisiera que me ayudes a interpretar. Ella dice, no es casual que ninguno de los dos presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral. O sea, se refiere ahí a Mauricio Macri y a Alberto Fernández, ¿no? Que los dos dijeron que no se van a postular, Macri hace un tiempo y Alberto hace un par de semanas. Ahora, el propio ministro de Economía actual, Sergio Massa, ¿no quería acordar con el Fondo Monetario todavía antes de lo que quería acordar Guzmán o Alberto Fernández? Bueno, yo a veces no me gusta contestar por los demás. Tiene afinidad a esa propuesta que vos estás haciendo, a ese comentario que estás haciendo. Tiene afinidad, claro que sí. Y de hecho, vamos a decir, es uno de los cuadros políticos que también tiene llegada a tratar de resolver
el gran problema económico que existe en este país. A pesar que nosotros tenemos otra mirada, ¿no? Digo, me has escuchado en más de una oportunidad no estar de acuerdo con legalizar el choreo que se mandaron en la Argentina, Macri y su pandilla. Bueno, pero entonces... Yo creo que fue un error haber legalizado la deuda que se hizo con el Fondo Monetario Internacional y yo fui uno de los que no estuve de acuerdo y lo he expresado públicamente. Lo sé, ¿no? Mario, por eso te pregunto. Ahora, sí, si Cristina dice, Cristina dice, no es casual que ninguno de ellos conserve aptitud electoral, ¿está queriendo decir que ella no va a hacer campaña por un candidato que lleve adelante el programa del fondo? Porque si es así, está diciendo que Massa no es. No, yo veo otra cosa. Yo creo que para que sea Massa se tiene que dar un montón de cuestiones políticas a donde se puedan ordenar, o que sea Massa, o que sea Guado, o que sea Scioli, o que sea el Hombre Araña. Me parece que la única que puede ordenar eso es ella, y me parece que está en su cabeza pensando todos los días la responsabilidad que tiene de conducir a todo este espacio y decirnos con claridad qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿no pasó ya que probamos con el Hombre Araña, digo como sociedad, no ustedes como peronismo? ¿No está aprobada ya como fracasada la estrategia del delegado? Mira, es según como lo mires. Yo creo que la decisión de Cristina, cuando decidió por Alberto, fue una decisión acertada. Primero, que no había unidad si no había Alberto. O sea, los demás no iban a venir si no era Alberto, ¿no? O sea, unidad hubo dando esa posibilidad. Y por otro lado, la decisión de haber acordado la unidad, yo la festejo. Yo me quedo 100 veces con Alberto y no con Macri y su pandilla. Me parece que Alberto tuvo cosas muy buenas y otras cosas que no las pudo lograr. O sea, lo de la pandemia fue algo muy bueno y otras cosas más también. Y lo del plan económico fue un desastre, ¿no? Esto es verdad, pero también un desastre basado en cómo te minaron el campo para que no puedas gobernar y cómo te fueron sacando decretazos de la Corte ante todas las actitudes que vos querías tomar para ir tratando de curar las heridas que fue dejando el macrismo. Ahora, hay que seguir adelante y Alberto es una etapa de este país, como fueron tantos presidentes, y nosotros creemos que tenemos que estar competitivos para este año electoral y nos vamos organizando. Y una de las maneras de organizarnos, hoy el plenario, el 25 de mayo, la gran movilización que vas a ver, lo van a ver por todos los canales de televisión, la gran movilización que estamos preparando, no solamente porque es un día patriótico, sino también son los 20 años de Néstor, y nosotros tenemos que expresarnos ese día de qué clase de gobierno queremos para los próximos 4 años. Mario, la última te la hace mi compañera Gaby Vulcano. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? ¿Hasta qué punto Cristina Kirchner va a tener la posibilidad de ordenar políticamente al oficialismo, teniendo en cuenta que se bajó como candidata y deja un escenario bastante, si se quiere, desordenado por el momento, porque todos estaban pensando en la candidatura de ella como justamente una especie de ordenador? Bueno, pero todos pensaban en la candidatura de ella porque realmente aglutina un electorado muy importante, pasa los 30 puntos y ando bajito. Está claro que ningún candidato del Frente de Todos, y no estoy hablando mal de los candidatos, de los militantes, no le estoy faltando el respeto, solamente estoy diciendo que ninguno llega a tener la mitad de los votos que tiene Cristina. Y eso es una confianza. La gente le tiene una confianza tremenda a Cristina, es la esperanza para aquellos que la están pasando mal, para aquellos que no llegan a fin de mes, para los que tienen la heladera vacía, son los que más nos están pidiendo qué hacen ustedes, qué hacemos nosotros la dirigencia, ante este reclamo popular de abajo, que viene de abajo muy fuerte y que gran parte del pueblo argentino decidió de acompañar la decisión de Cristina. Si es candidato, la votan dando vuelta a Carnero. Y si no es candidato, ya dirá cómo seguimos. Es la que conduce, la única que puede ordenar esto es ella. Mario. Después todos nos prometimos que vamos a estar juntos, ¿no? Ustedes se acuerdan la reunión de los 33, ¿no? Que hubo, que dijimos todos, seguimos juntos en el Frente de Todos. Ahora, para ordenar esto, no cabe duda que es Cristina la que lo ordena, ¿no? Mario, gracias, un abrazo.
Otro para ustedes. Hasta luego. Era Mario Seco, intendente de Ensenada, un intendente de los más cristinistas y muy popular en su distrito, más allá de que allí también, por supuesto, enfrenta una oposición muy dura.